Hola, muy buenos días jóvenes, espero que se encuentren muy bien en sus casas. Estamos en una nueva sesión de las clases de historia. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema súper relevante en realidad, que es las exploraciones europeas, considerando a dos reinos, los dos reinos más importantes que se encontraban en Europa durante el siglo XVI. Y hablamos principalmente de Portugal y España, ¿ya? El objetivo de esta clase es señalar las características de las primeras exploraciones europeas. Cuando hablo de exploración europea, no solamente me enfoco en la conquista o el descubrimiento, ¿cierto? Como queramos llamarlo, de América, sino que también me enfoco en todas las exploraciones que se dieron, por ejemplo, al sur de África, a la India y posteriormente también a América, ¿ya? Pero la idea es hablar de todas las exploraciones que se dieron durante el siglo XV y XVI, ¿ya? Bueno, los primeros protagonistas en realidad, como yo les dije en alguna ocasión, no fueron los españoles, ¿ya? España en realidad empezó a tener un poder importante en la exploración europea después de la unificación de los reinos de Castilla y Aragón. ¿Ya? Recuerden que nosotros hablamos de los reyes católicos, ¿cierto? De Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Después de ese matrimonio, entonces fue cuando estos dos reinos se unifican y empezaron a tener un poderío importante y a descubrir nuevas tierras. Bueno, a descubrir para, ¿cierto?, desde el punto de vista de ellos. Pero los primeros en realidad, los pioneros en la exploración europea fueron los portugueses. Ya desde el siglo XV, muchos reinos estaban afianzados para comenzar con la expansión de ultramar, pero fue Portugal y España, principalmente Portugal en primera instancia, como les dije, los países de la península ibérica los más preparados para partir las expediciones, debido a la posición geográfica que tenían estos dos países. Por un lado, rodeados por el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Los vientos alisios que soplan desde este a oeste son muy buenos para la navegación hacia el oeste. Por lo tanto, considerando la posición geográfica en el mapa de estos dos reinos, de Portugal y de España, posteriormente que se va, digamos, a establecer después de la unificación de estos dos reinos, vamos a ver cómo tenían una posición estratégica en el mapa. Vemos, ¿cierto?, Portugal y a España. Vemos el mar Mediterráneo y vemos el océano Atlántico. Por lo tanto, estamos viendo que en realidad en la península ibérica, ¿cierto?, que sería esto de acá, son países que tienen una posición, o reinos más bien dicho, en este tiempo, que tienen una posición estratégica en el mapa súper buena, porque por un lado tienen acceso por el mar Mediterráneo a los países, ¿cierto?, o reinos de Europa mismo, y por otro lado tienen posición geográfica estratégica hacia el mar, perdona, hacia el océano Atlántico. Por lo tanto, pueden salir también a otros lugares, rodear por ejemplo el sur de África que va a estar por acá por abajo, y después más adelante, como ustedes ya sabrán, ¿cierto?, salir por el Océano Atlántico hacia nuevos continentes como América, ¿ya? Los mares que rodeaban la península ibérica eran rutas obligadas para el comercio de Italia y Francia con los países de Europa del Norte. Con esta posición geográfica, los marinos ibéricos tenían amplios conocimientos respecto a aguas tranquilas como la del mar Mediterráneo, así como las profundas y tormentosas aguas del mar Báltico y del norte, ¿ya? Bueno, y como les decía también del océano Atlántico. Vemos entonces el reino de Portugal y vemos el reino de Castilla y también el reino de Aragón, que después del matrimonio de Fernando e Isabel, entonces se unen en un solo reino de los reyes católicos. ¿Mm? Vemos ya más ampliado, ¿cierto?, el mapa del mundo, los continentes, ¿cierto? No tendríamos que agregar América todavía, pero es para que ustedes se hagan una idea. Y vemos dónde se encuentra Portugal, por ahí con amarillo, ¿cierto? Y los reinos y colonias de España. Y aquí vemos cómo ya está unificada Castilla y Aragón. Y la posición estratégica que tienen acá. Por un lado, Portugal y España tienen esta posición estratégica para salir, ¿cierto?, hacia el océano, hacia, digamos, nuevas tierras. Y por otro lado, vemos como también tienen una posición estratégica por los mares que están dentro de
Europa, principalmente el Mediterráneo, y también cómo tienen una posición estratégica para bordear África, que es lo que se va a hacer más adelante, también lo vamos a explicar. ¿Ya? Bueno, la situación política de estos reinos, de estos dos reinos europeos, por un lado la de Portugal, que desde el siglo XIV logró una unificación territorial bajo la dinastía monárquica estable y con un reino religiosamente cristiano. Por lo tanto, hablamos de reinos cristianos, al igual que España, y con una estabilidad, digamos, súper buena que le va a permitir tener adelantos de navegación mucho más grandes que España, ¿ya? En primera instancia. Luego tenemos que España avanzó hacia una unidad territorial en el siglo XV, ¿cierto? Con el matrimonio de Fernando e Isabel, todo estabilizado por el matrimonio, como les decía, de los herederos del reino de Castilla, León e Isabel, y de Aragón, Fernando. Esta unidad de los conocidos reyes católicos, así se hizo llamar este matrimonio, llevó a la expulsión del último vestigio musulmán en la península ibérica, que era el reino de Granada. Casualmente esto coincide con el año de la conquista de América, 1492. También se da la expulsión de los moros, ¿ya? Los musulmanes que se encontraban en esta península. Cuando hablo de musulmanes, recuerden que ustedes estudiaron el año pasado, ¿cierto? Eh, en séptimo, durante la Edad Media hubo lo que se conoce como las cruzadas, donde se enfrentaron, digamos, cristianos y musulmanes. Dos creencias totalmente opuestas, al menos en esta época de la Edad Media, y que derivó en muchas guerras. Bueno, acá podemos ver entonces que en el año 1492, como les dije, se expulsan a los musulmanes de esta península ibérica, que era principalmente de corte cristiana. ¿Ya? ¿Cómo influye la caída de Constantinopla? Bueno, hay que tomar en cuenta, primero que todo, que Constantinopla fue digamos, el último vestigio del Imperio Romano, por decirlo así. ¿Ya? La ruta comercial que se aprecia en el mapa, ya como ustedes ven acá, fue la que quedó cerrada en 1543 con la toma de la ciudad de Constantinopla. Constantinopla fue una ciudad cristiana en un momento, sin embargo, después de que cae bajo, digamos, el poder de los musulmanes, queda cerrada. Era un lugar súper estratégico también para el comercio, porque, digamos, era una ciudad súper cosmopolita, donde se encontraban varios pueblos, distintos reinos, de distintos lugares, con distintos productos. Por lo tanto, esto quedó cortada al menos para los países o los reinos de la península ibérica, que eran principalmente cristianos. ¿Ya? A través de ella llegaban los productos de Europa, la llamada ruta de las especies, porque los condimentos eran productos indispensables para la mantención de más tiempo, conservando los alimentos. Por ejemplo, canela, clavo de olor, vainilla. ¿Ya? Por esto, el Estado que encontrara una nueva ruta comercial a Oriente se beneficiaría económicamente y se restablecería el comercio. Como les decía, por acá estaba España y Portugal, ¿cierto? Y esta ruta se encontraba cerrada, por lo tanto no podían transitar desde acá hasta la India para encontrar estos nuevos productos, porque esta ruta estaba tomada por los musulmanes, ¿ya? Por lo tanto, tenían que buscar nuevas rutas comerciales para llegar a la India. ¿Mm? Y aquí vemos cómo en realidad los primeros también pioneros en establecer estas rutas comerciales con la India, en realidad van de la mano de Marco Polo. Marco Polo, ¿ya? Nació en Venecia el 15 de septiembre de 1254 y el 8 o 9 de enero de 1324 entonces fallece. Fue un mercader y viajero italiano, famoso por los relatos que se le atribuyen sobre el viaje al Asia Oriental, manuscritos por Rustichello de Pisa con el título original de Segundo Millón, y conocido español como Los viajes de Marco Polo, narración que dio a conocer en Europa medieval las tierras y civilizaciones del Asia Central y China. Aquí vemos la imagen de Marco Polo y en realidad la importancia de Marco Polo es que fue el primer europeo en trazar una ruta comercial hasta la India, ¿ya? Y hasta China incluso, ¿ya?
dicen algunos que logró entonces conocer, ¿cierto? Y profundizar en las relaciones comerciales con estos territorios. Por lo tanto, Marco Polo en realidad fue uno de los primeros europeos en establecer rutas que antes, en la Edad Media, ¿cierto? No estaban acostumbrados. Luego tenemos las exploraciones portuguesas. Como recuerden que yo les dije que los portugueses tenían una capacidad náutica, ¿cierto? Una capacidad marítima bastante importante. ¿Ya? Por lo tanto, gracias al apoyo del príncipe Enrique el Navegante, marines portugueses realizan viajes a lugares más distantes. Luego vamos a ver que Bartolomé Díaz recorre las costas de África Occidental y el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica, y Vasco de Gama llega a la India más adelante. La ruta entonces que podemos ver más adelante son las siguientes. Estas rutas son las que empiezan a, digamos, explorar los portugueses en primera instancia, ¿cierto? Hasta el sur de África y luego ya bordeando África para poder tener una ruta comercial hasta la India, para buscar los recursos, ¿cierto? Los productos bastante codiciados. Luego tenemos que las exploraciones europeas, ¿cierto? Principalmente las españolas, se dieron posteriormente y van más dirigidas a lo que nosotros vemos acá, ¿cierto? La conquista de América. Vemos ya como ustedes conocen, en 1492 se toma posesión de las Islas Canarias, que van a ser las primeras islas, ¿cierto? Junto con El Salvador, donde va a llegar Cristóbal Colón, ¿ya? Después van a llegar nuevos españoles que vamos a ir abordando más adelante y que van a darle una importancia, digamos, a los descubrimientos en América. Por ejemplo, el Estrecho de Magallanes, la primera llegada al Océano Pacífico por parte de los españoles. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Bueno, aquí vemos la diferencia entre las conquistas o los viajes españoles y las exploraciones portuguesas, que se enfocaron más hacia el sur de África, y los españoles obviamente hacia lo que nosotros conocemos como descubrimiento o conquista de América, ¿ya? Cristóbal Colón obviamente fue el primero entonces en llegar, o bueno, esto es discutido también, porque se dice que fueron otros pueblos los que llegaron a América. Y si nos ponemos a pensar, América ya estaba en realidad poblada por otros pueblos, por lo tanto hablar de descubrimiento es una palabra que nos trae muchas discusiones, ¿ya? Sobre todo entre historiadores y teóricos de esto. Sin imaginar la existencia de otro continente entre Europa y Asia, y con la firme convicción de que la Tierra era redonda, basada en los conocimientos geográficos que se tenía desde tiempos de Ptolomeo en el siglo II, es decir, estamos hablando de mucho tiempo atrás, ya existían estudios que decían que la Tierra era redonda, además de la idea del cosmógrafo florentino Toscanelli, los que daban plena credibilidad de la redondez de la Tierra. Cristóbal Colón tenía la idea de cruzar el Océano Atlántico hacia el oeste para llegar supuestamente hasta la China y Japón. Cristóbal Colón sabemos que fue digamos, uno de los precursores en los viajes hacia este nuevo continente, ¿ya? Y algunos expertos se inclinan que nació en Génova, ¿ya? Italiano, y que murió después en Valladolid, ¿ya? El 20 de mayo de 1506. Fue un navegante, cartógrafo, almirante, y virrey y gobernador general de las Indias Occidentales al servicio de la corona de Castilla. Bueno, fue obviamente el que se le conoce como el descubridor, conquistador de América, pero recuerden que esto en realidad es una discusión que se da entre diversos historiadores. Bueno, jóvenes, vamos a seguir la próxima clase hablando de las conquistas españolas en América. Al menos esto fue el inicio y fue al menos una mirada general de la importancia que tuvieron estos dos reinos de Portugal y de España. Bueno, jóvenes, nos vemos entonces en una próxima clase, la clase consultiva. Que estén muy bien. Hasta luego.